Buenas tardes, hoy vamos a ver el tema de membrana plasmática que corresponde al capítulo 5 del libro de procesos biológicos. Como ustedes saben, ya hemos visto temas preliminares que son base para entender este tema. Vimos el tema de lípidos principalmente y el tema de aminoácidos y proteínas. Entonces, con estas bases vamos a abarcar el tema de membrana plasmática y posteriormente todo el tema sobre transporte a través de la membrana. Ok, la membrana, eh, específicamente la membrana plasmática de las células, es aquella que rodea físicamente a la célula y la separa del mundo exterior y la define como una entidad distinta. Esa es la principal función de la membrana. Y mediante la regulación del paso de materiales dentro y fuera de la célula, la membrana plasmática ayuda a mantener un entorno en equilibrio. O sea, ayuda a mantener el equilibrio celular de todos los procesos. La membrana favorece o impide el paso de sustancias a su interior. Ok, principalmente la membrana está constituida de lípidos y proteínas que se encuentran en constante movimiento. A eso se le llama el mosaico fluido de la membrana. Y las membranas tienen propiedades que le permiten realizar muchas funciones vitales. Entre ellas, regulan el paso de materiales, dividen la célula en compartimientos, sirven como superficies para reacciones químicas, se adhieren y comunican con otras células y transmiten señales entre el medio ambiente y el exterior de la célula. Entonces vamos a ver en las próximas láminas cómo está constituida la membrana y cuáles son esos componentes que le permiten realizar todas esas funciones, principalmente funciones de transmisión de información y el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Ok, las membranas principalmente están constituidas por fosfolípidos, que son los responsables de las propiedades físicas de las membranas biológicas. Como vimos en el tema lípidos, los fosfolípidos forman bicapas. Entonces se acomodan en dos capas y esto permite aislar el interior de la célula de la parte externa. ¿Por qué? Porque recuerden que los fosfolípidos son moléculas dipolares, o sea que tienen dos polos. Un polo que es hidrofílico y otro que es hidrofóbico. Dos cadenas no polares hidrofóbicas y una cabeza polar hidrofílica. Y esas características los define como moléculas anfipáticas. La forma de los fosfolípidos también predicen la capacidad de formar bicapas. El ancho de la molécula es uniforme y de forma cilíndrica. Entonces vamos a ver acá donde están las cabezas hidrofílicas, o sea, aquellas que presentan cierta afinidad al agua, y las colas hidrofóbicas, que no presentan afinidad al agua o a moléculas polares. Bueno, estos dos investigadores, Jonathan Singer y Garth Nicholson de la Universidad de California, propusieron el modelo de mosaico fríos. Y este modelo consiste en una bicapa fluida de moléculas de fosfolípidos en la cual las proteínas están incrustadas o asociadas de alguna forma, al igual que las fracciones de azulejos en una imagen de mosaico. Por lo tanto, este patrón no es estático, porque las posiciones de muchas proteínas están cambiando constantemente al moverse como iceberg en un mar de fosfolípidos. Entonces ustedes ven en la imagen que tienen al lado derecho, pueden ver que los fosfolípidos están cambiando de posición e incluso estos pueden rotar a la capa interior de la membrana.
Entonces todo lo que está ahí en esta capa de fosfolípidos con el tiempo se va a ir moviendo de un lugar al otro, o sea, no se mantiene estático. Y aquí lo pueden ver, por ejemplo, acá hay una rotación en 360 grados del fosfolípido, pero también ese fosfolípido puede invertirse a la cara interna de la membrana o puede moverse de forma lateral a través de la membrana. Las membranas son más fluidas cuando presentan dobles enlaces o menos fluidas cuando son, por así decirlo, más rectas. También otra característica que puede afectar la fluidez de la membrana es la temperatura. La temperatura, al haber mayor temperatura, las membranas se vuelven más fluidas y cuando hay menor temperatura se vuelven menos fluidas. Hay dos clases principales de proteínas de membranas que se definen por la fuerza con que se asocian a la bicapa de lípidos. El primer tipo son las proteínas integrales de la membrana y están unidas con firmeza a la membrana, o sea, atraviesan la bicapa de fosfolípidos. Esas proteínas son anfipáticas y algunas proteínas integrales no atraviesan toda la membrana y otras se le llaman proteínas transmembrana porque atraviesan totalmente la membrana. También el segundo tipo de proteínas son las proteínas periféricas, que estas no se incrustan en la bicapa de lípidos, o sea, están sobre la bicapa de lípidos y se encuentran en la superficie tanto interior como exterior de la membrana plasmática y están unidas a regiones expuestas de proteínas integrales. Entonces veamos aquí un ejemplo de las proteínas integrales. Recuerden, cuando vimos proteínas habían diferentes tipos de conformación. Por ejemplo, la hélice alfa, vean aquí hay una proteína con forma de hélice alfa que está atravesando totalmente la membrana. Entonces, esto quiere decir que es una proteína integral. ¿Por qué? Porque está integrada a la bicapa de lípidos. Vean que aquí hay una capa de lípidos arriba y hay otra capa en este caso de fosfolípidos abajo. Este otro ejemplo es una proteína integral con tres hélices alfa atravesando la membrana. Acá hay un caso de una proteína integral que en este caso sería una lámina beta enrollada, y esas proteínas son sumamente importantes porque en el centro presentan un poro y permite el ingreso de sustancias del exterior al interior o del interior hacia el exterior. Son sumamente selectivas. En el siguiente ejemplo vemos una proteína integral, esto sería una hélice alfa, pero vean que hay una proteína periférica unida a esa proteína integral. En el lado externo, en esa hay una proteína periférica en el lado interno de la membrana. ¿Cuál es la principal característica? Que no forma parte o no se incrusta en la bicapa de fosfolípidos. Vean que ella nunca está integrada en la bicapa de fosfolípidos, como si sucede con las proteínas integrales. Entonces, ¿cómo se descubrió que hay proteínas que son integrales y otras periféricas? Muchos científicos llegaron a esta conclusión debido al siguiente experimento. Congelaron células en nitrógeno líquido y separaron la bicapa de fosfolípidos. Entonces ellos se dieron cuenta que habían proteínas que atravesaban totalmente la membrana, otras que estaban incrustadas pero no atravesaban la membrana y otras que quedaban en una sola capa. Entonces aquí lo pueden ver. Vean que al separar la membrana hay proteínas que realmente están integradas, otras que solo quedan en una capa superior o en una capa inferior, y eso permitió determinar que hay proteínas que son periféricas y proteínas que son integrales. Y por eso se dice que la membrana plasmática es asimétrica, o sea que no es igual la cara
externa que la cara interna. Las proteínas destinadas a la superficie externa de la célula son inicialmente fabricadas por los ribosomas. Recuerden que los ribosomas son los organulos que codifican el ARN, y ese ARN trae la información sobre los nucleótidos que formarán parte de las proteínas, y todo esto ocurre en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se le llama retículo endoplasmático rugoso? Porque posee gran cantidad de ribosomas, se ven como puntitos en el organulo. Luego, estas proteínas pasan a través de la membrana del retículo endoplasmático por el lumen o la luz, como así se le conoce, donde se agregan los azúcares, haciendo las glicoproteínas. Solo una parte de cada proteína pasa a través de la membrana, por lo que cada proteína completa tiene unas regiones que están situadas en el lumen del retículo endoplasmático y otras permanecen en el citosol. Las enzimas que unen los azúcares a ciertos aminoácidos de la proteína solo se encuentran en el lumen del retículo endoplasmático, y los carbohidratos solo se pueden agregar a las partes de la proteína localizadas en dicho compartimiento. Entonces, como ven, las glicoproteínas se producen en el retículo endoplasmático, y ahí es donde se marcan con carbohidratos. Los carbohidratos son sumamente importantes para transmitir y señalizar las proteínas. Ahora bien, dentro del complejo de Golgi, la glicoproteína es marcada y dirigida a la membrana plasmática. El complejo de Golgi funciona como el centro de empaque. Es el que empaqueta las proteínas y las dirige hacia la membrana plasmática. La región modificada de la proteína permanece en el interior del compartimiento membranoso de una vesícula de transporte conforme brota del complejo de Golgi. Entonces, siempre la parte que está marcada con el carbohidrato permanece al interior. Cuando la vesícula de transporte se fusiona con la membrana plasmática, la capa interna de la vesícula de transporte se convierte en la capa externa de la membrana plasmática, y la cadena de carbohidratos se extiende al exterior de la superficie celular. Entonces, este proceso es sumamente importante para la producción de proteínas y muestra el proceso cómo se crean las diferentes proteínas. Entonces, vean, acá está el retículo endoplasmático rugoso, donde están los ribosomas, que son esos puntitos rojos que están alrededor del retículo endoplasmático rugoso, y como les decía, por eso se llama así. Estos ribosomas codifican el ARN, en este caso ARN mensajero, que viene del núcleo, con la información de la proteína. Los ribosomas codifican esa información, crean la proteína. Vean que hay una parte que se marca con los carbohidratos, y entonces pasa a ser una glicoproteína. Esa glicoproteína posteriormente viaja al retículo endoplasmático. Vean que siempre la parte marcada permanece en el interior, y en el retículo endoplasmático igual la parte marcada permanece hacia el interior, y posteriormente el retículo endoplasmático crea vesículas de transporte donde transporta esas proteínas hacia el exterior de la membrana. Y vean que una vez que esta vesícula se adhiere a la bicapa de fosfolípidos, el carbohidrato queda hacia la parte exterior. Entonces, estos carbohidratos, como les digo, sirven para transmitir estímulos y para identificación de las proteínas al exterior de la membrana plasmática. Ahora bien, las proteínas realizan muchas funciones, como les decía, incluido el transporte de materiales como enzimas para reacciones químicas y la transmisión de información. Muchas proteínas están ancladas a la membrana plasmática, como las integrinas, y estas anclan a la célula a la matriz extracelular. Entonces, las integrinas, su función es amarrar
a la célula al medio exterior. Pero también hay diferentes tipos de transporte. Por ejemplo, está el transporte pasivo, donde ciertas proteínas forman canales para el paso selectivo de iones y moléculas. Entonces, el transporte pasivo es muy selectivo porque solo permite el paso de ciertas moléculas. En este caso, por ejemplo, si esto fuera cloruro de sodio, en este caso solo el sodio, esa proteína solo permite la entrada de sodio hacia el interior de la célula. Pero también se da el transporte activo. ¿Cuál es la principal diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo? El gasto de energía. En el transporte activo se da a favor de gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Y lo que busca el transporte pasivo es un equilibrio a ambos lados de la membrana celular. En cambio, en el transporte activo puede actuar en contra del gradiente de concentración. No importa si al interior hay demasiado, por ejemplo, sodio, la célula necesita más sodio, entonces deja ingresar más moléculas de sodio y hay un gasto de energía. ¿Por qué? Porque es en contra del gradiente de concentración. También hay proteínas ancladas a la membrana que tienen una actividad enzimática, como por ejemplo es en este caso muchas enzimas catalizan reacciones que ocurren dentro de la superficie de la membrana. Otras transmiten señales, por ejemplo hay muchos receptores que transmiten señales al interior de la célula. Llega un transmisor, se acopla a la proteína y esta proteína al interior pues manda una señal que esta señal se utilizará en determinado proceso. También hay un reconocimiento de células, por ejemplo algunas glicoproteínas, como les decía, las que se crean en el retículo endoplasmático pasan a través del aparato de Golgi. Estas funcionan como etiquetas de identificación, por ejemplo, en células bacterianas tienen proteínas superficiales o antígenos que las células reconocen como extrañas. Y también hay proteínas que permiten la unión intercelular. Por ejemplo, vean, aquí hay dos integrinas prácticamente unidas. Bueno, en este caso serían porinas que están unidas de una célula a otra y permite el paso de materiales o sustancias de un lugar a otro, dependiendo de la especificidad de la enzima. En el campus virtual de la universidad les voy a dejar un video sobre los diferentes tipos de proteínas y transportes que ocurren en la membrana plasmática. Entonces les recomiendo que lo vean porque este video explica muy bien los diferentes tipos de proteínas y los transportes que pueden haber a través de la membrana. Ahora vamos a hablar sobre el transporte a través de la membrana. Y el transporte ocurre en respuesta a las diversas condiciones ambientales o a las necesidades de la célula. Una membrana puede ser una barrera para una sustancia específica en un momento y promover activamente su paso en otro momento. Como les digo, eso va a depender de las necesidades que tenga la célula y cuáles son los requerimientos energéticos que en ese momento la célula necesite para llevar a cabo determinada función. Mediante la regulación del tráfico químico a través de su membrana, una célula controla su volumen y su composición interna iónica y molecular. Esta regulación permite que la composición molecular de la célula sea bastante diferente a la del entorno externo. ¿Cuáles son las principales funciones? La estructura de mosaico fluido de las membranas les permite funcionar como membranas de permeabilidad selectiva o semipermeables en algunos casos, dejando que algunas sustancias atraviesen, pero no todas.
Los dos tipos principales de proteínas de transporte de membrana son las proteínas transportadoras y las proteínas de canal. Las proteínas transportadoras se unen al ion o a la molécula experimentando cambios en su forma que provocan el movimiento de la célula a través de la membrana, a comparación de las proteínas de canal, que forman túneles llamadas poros a través de la membrana. Muchos de esos canales están bloqueados, lo que significa que se pueden abrir o cerrar dependiendo de las necesidades de la célula. Entonces veamos este ejemplo donde hay diferentes tipos de proteínas. Está el espacio extracelular, que es la parte exterior de la célula, el espacio intracelular, que sería en este caso el citoplasma, y la bicapa de lípidos que forma la membrana celular. Entonces vean que hay proteínas de canal que permiten el paso selectivo de determinadas sustancias. Y también hay proteínas transportadoras que, por ejemplo, hay en esas proteínas hay un cambio en la conformación de la proteína. Entonces vean, llega el sustrato, se une a la proteína, hay un cambio donde el sustrato prácticamente se encuentra en el centro y la proteína se abre y permite el paso. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, que puede ser que muchas proteínas de canal el transporte sea pasivo, o sea, no hay gasto de energías en algunos casos, y las proteínas transportadoras sí necesitan energía para llevar a cabo este cambio en la estructura de la proteína. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de transporte, iniciando por el transporte pasivo. Como les digo, no requiere gasto de energía metabólica, esa es la principal característica. La difusión simple permite el paso de sustancias dentro y fuera de la célula y básicamente es un proceso físico de movimiento aleatorio. Las partículas pasan de un lado a otro de forma aleatoria. Cuando las partículas no se distribuyen uniformemente se genera un gradiente de concentración. Y la difusión es el movimiento aleatorio de partículas desde la región de mayor concentración a una región de menor concentración. La difusión mueve solutos hacia el estado de equilibrio y si las partículas no se agregan o se eliminan del sistema se alcanza un estado de equilibrio dinámico. En esta condición las partículas están distribuidas uniformemente y no hay cambio neto en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que busca el transporte pasivo? Bueno, un equilibrio de esas moléculas a ambos lados de la membrana. Entonces hay un paso de sustancias para permitir ese equilibrio de las zonas donde hay mayor concentración a las de menor concentración. Y cuando ese equilibrio llega a su totalidad, ese paso se detiene. Por ejemplo, veamos aquí la difusión simple. Bueno, veamos este ejemplo para explicarlo. Entonces, en este caso es un cuadrito de azúcar y vean que las moléculas o los carbohidratos van a pasar de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Y lo que se busca es que en este caso el soluto esté disuelto de forma homogénea. En la difusión simple a través de la membrana biológica, moléculas pequeñas de soluto, en este caso son no polares, se mueven en forma directa a través de la membrana a favor de su gradiente de concentración y esa difusión simple está directamente relacionada con la concentración del soluto. A mayor concentración del soluto, más rápida será la difusión de la sustancia. Y vean en este caso la permeabilidad selectiva. Aquí en este caso está la difusión simple, que en este caso ocurre a través de la bicapa de fosfolípidos, donde hay un paso de moléculas a través de la membrana por medio de un gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Y la difusión facilitada es aquella que es mediada a través de proteínas, principalmente proteínas de canal, que son proteínas transportadoras, y el transporte activo se da a través de las proteínas transportadoras, que hay un
que hay un gasto de energía. En este caso vean que hay mucho soluto al exterior y poco al interior, y la célula necesita sacar estas moléculas en contra del gradiente de concentración, pero para hacerlo necesita gastar energía. Ahora bien, un tema súper importante que vamos a ver en el laboratorio es la ósmosis. Y la ósmosis implica el movimiento neto de agua a través de una membrana, en este caso semipermeable, de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. La presión osmótica de una disolución se define como aquella presión que debe ejercerse sobre un lado de la membrana semipermeable con la más alta concentración de soluto para impedir la difusión del agua desde el lado con la mayor concentración a la más baja concentración de soluto. Entonces por acá podemos ver este ejemplo donde hay una presión al lado donde hay mayor soluto para impedir que el agua, en este caso agua pura, ingrese hacia el otro lado. Cuando nosotros hablamos de células, las células ejercen cierta presión osmótica para impedir el paso del agua de donde hay una mayor concentración de solutos a una menor concentración. ¿Por qué? Porque si no, sucedería lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros vamos a hacer en el laboratorio con células vegetales y células animales. En este caso recuerden que las células vegetales tienen una pared celular y las células animales tienen una membrana plasmática, y la membrana plasmática pues va a permitir el paso de agua a través de su membrana. Por ejemplo, si la concentración, si utilizamos suero fisiológico, que es el 0.09, con una concentración de cloruro y sodio de 0.09, pues la concentración iguala al interior de la célula, la concentración que está al interior de la célula. Entonces ambas concentraciones del medio y la célula son iguales. Entonces no hay cambio en la membrana plasmática y la célula se mantiene exactamente igual. Pero cuando la concentración de solutos es mayor a la que hay en el interior de la célula, las moléculas de agua salen y por lo tanto, en este caso, los glóbulos rojos se deshidratan y toman esta forma. O sea, prácticamente toman una forma como de pasa, porque el agua que está al interior sale para tratar de igualar la concentración de solutos que hay en el exterior. Ahora, ¿qué pasa si sucede lo contrario? Si la concentración de solutos es menor que al interior de la célula, entonces en este caso el agua ingresa y los glóbulos rojos en este caso se hinchan. ¿Por qué? Porque el agua está ingresando para igualar la concentración al interior de la célula. Entonces esto lo vamos a hacer en el laboratorio con sangre y ustedes van a ver cómo los glóbulos se mantienen, se deshidratan o se hinchan dependiendo de la concentración. Si es una concentración isotónica donde las concentraciones son iguales, los glóbulos se mantienen iguales. Cuando la concentración o la disolución es hipertónica, o sea, de mayor concentración al exterior, los glóbulos se contraen, o cuando en el caso de las células vegetales, estas tienen paredes celulares relativamente rígidas y que pueden resistir sin estallar en un medio externo que es muy fluido o que tiene concentraciones de soluto muy bajas. Por ejemplo, algunas algas, algunas plantas y algunos hongos. Nosotros en el laboratorio vamos a usar una planta que se llama Elodea, que es una planta muy común utilizada en acuarios, que permite ver, la hoja es tan delgada que permite ver las células vegetales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dependiendo de la concentración de la sustancia en que pongamos,
la célula se va a mantener igual en una solución isotónica, en una solución hipertónica la célula va a perder mucha agua y la membrana celular se va a despegar de la pared celular y se van a ver ciertos espacios. Entonces nosotros en el laboratorio lo que vamos a ver es los cloroplastos, que son orgánulos de color verde, son granitos verdes que se van a ver en el interior de la célula, y cómo estos se agrupan o se mueven dependiendo de la concentración. El agua en esta célula se mueve por ósmosis, llenando sus vacuolas centrales y descendiendo las células. Las células se hinchan, construyendo la presión de turgencia contra las paredes de las células rígidas. Entonces, cuando el agua ingresa, existe una presión de turgencia, que es la presión que empuja la membrana plasmática contra la pared celular. Si una célula tiene una pared celular, se coloca en un medio hipertónico, la célula pierde agua a sus alrededores y sus contenidos se reducen y la membrana plasmática se separa de la pared celular, proceso conocido como plasmólisis. Entonces, como les decía, cuando hay pérdida de agua, sucede la plasmólisis y la membrana celular se despeja de la pared celular. En la difusión facilitada, una proteína de transporte específica hace que la membrana sea permeable a un soluto en particular. Este soluto se puede trasladar un soluto específico desde el interior de la célula al exterior o desde el exterior al interior, de mayor concentración a menor concentración, y se da por medio de las proteínas de canal y proteínas transportadoras, las cuales realizan la difusión facilitada por diferentes mecanismos. Las porinas son las proteínas de canal que forman parte de este mecanismo y son túneles por los cuales pasan agua y solutos. Esos canales se componen como canales iónicos bloqueados que se pueden abrir o cerrar, y los canales solo pueden facilitar el traslado bajo un gradiente de concentración. Entonces vean acá, dependiendo de las necesidades fisiológicas de la célula, las células abren o no, o modifican su estructura, en este caso las proteínas, modifican su estructura para permitir que los iones de potasio salgan al exterior de la célula. El traslado de estas moléculas por medio de las proteínas transportadoras es mucho más lento que las proteínas de canal. La proteína transportadora se une con una o más moléculas de soluto en un lado de la membrana y experimenta un cambio en la forma que mueve al soluto al otro lado de la membrana. Para el transporte de la glucosa, por ejemplo, la GLUT1, que es la proteína que se encarga de trasladar la glucosa al interior de los eritrocitos o glóbulos rojos. Se agrega un grupo fosfato a las moléculas de glucosa, inmediatamente entran, convirtiéndolas en glucosa fosfato muy cargadas que no pueden pasar de nuevo a través de la membrana. Entonces vean, en este caso la proteína lo que hace es añadir fosfato a la glucosa para que una vez que ingresen al interior de la célula no pueden salir, porque modificó su estructura química. Ya no es glucosa, sino es glucosa fosfato. Al ser la glucosa fosfato una molécula diferente, no contribuye al gradiente de concentración de la glucosa. Entonces, eso quiere decir que al agregar fosfato, esta molécula ya no es glucosa. Entonces, lo que hay afuera, a pesar de que hay más o menos, pues no contribuye a ese gradiente de concentración. Y véanlo acá. Por ejemplo, vean que acá fuera de la célula hay mucha glucosa, hay alta concentración de glucosa. Esa glucosa llega, se acopla a la proteína transportadora, en este caso transportador de glucosa, GLUT1, y una vez que ingresa, donde hay menor concentración de glucosa al citosol o al citoplasma, es posible que esta glucosa ya no sea glucosa, sino sea glucosa fosfato. Y al liberar el interior, pues ya obviamente
hay mayor concentración de glucosa fosfato en el interior que en el exterior. El transporte activo, las células deben transportar activamente muchos solutos contra el gradiente de concentración. Tanto la difusión como el transporte activo requiere de energía, y la energía para la difusión la proporciona un gradiente de concentración para la sustancia trasladada. El transporte activo requiere que la célula invierta energía metabólica directamente en alimentar el proceso. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio utiliza energía proveniente del adenosín trifosfato, el ATP, para bombear iones de sodio fuera de la célula y iones potasio dentro de la célula. El intercambio es desigual. Esto genera una diferencia en el gradiente de concentración. En general, solo 2 iones de potasio son importados por cada 3 iones de sodio que son exportados. Y está presente este mecanismo en las células animales. Tanto los iones de sodio como los de potasio están cargados positivamente, pero debido a que hay menos iones de calcio en el interior con respecto a los iones de sodio de afuera, el interior de la célula está cargada negativamente con respecto al interior. Recuerden que salen 3, ingresan 2. Entonces siempre la célula va a tener un diferencial energético debido a que hay menos cargas negativas en su interior, y por eso se dice que al interior queda cargado negativamente. A esta separación se le llama potencial de membrana, y a diferencia de lo que ocurre en la difusión facilitada, por lo menos uno de los cambios conformacionales en el ciclo de la bomba requiere energía que proporciona. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Acá hay una proteína transportadora que se le conoce como la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque se encarga de bombear sodios y potasios a ambos lados de la célula. En este caso, vamos a empezar al del lado izquierdo, donde hay 3 moléculas de sodio que se unen a la proteína transportadora. Posteriormente hay un cambio de la proteína, y este cambio se da por medio de la modificación o el uso de energía en forma de ATP, que es adenosín trifosfato. Recuerden que el adenosín trifosfato es la molécula energética que se utiliza en los procesos celulares. Este ATP dona una molécula de fosfato y se convierte en adenosín difosfato. Al donar esta molécula de fosfato a la proteína, pues vean que hay un cambio de conformación estructural, y los iones de sodio son expulsados hacia el exterior de la célula. Ahí la proteína, por así decirlo, queda abierta, y los iones fosfato se acoplan a la proteína. Al acoplarse o unirse, pues la proteína expulsa el ion fosfato que se había transformado del ATP, y vean que vuelve a cambiar su conformación, y al cambiar su conformación los iones de potasio entran otra vez a la célula, y así sucesivamente. Entonces por eso se dice que hay un potencial de membrana donde se está expulsando 3 iones de sodio y se está metiendo 2 iones de potasio. También están las conocidas bombas de protones, que estas transportan activamente los iones de hidrógeno fuera de la célula. Estas bombas de membrana potenciadoras de ATP transfieren protones del citosol hacia el exterior. Entonces vean que con el uso de ATP, estos iones de hidrógeno salen del interior hacia afuera de la célula. La eliminación de protones cargados positivamente del citoplasma de estas células da como resultado un gran diferencial de membrana en la concentración de protones entre el exterior y el exterior de la célula. El exterior de la célula está cargado positivamente con respecto a la parte interior de la membrana plasmática. Igual, el mismo caso que la bomba sodio-potasio. Al exterior queda cargado de forma positiva y el interior de forma negativa. La energía almacenada en estos gradientes electroquímicos se puede utilizar para muchos tipos de trabajo celular. Y por último, hay 2 transportes activos que son la exocitosis y la endocitosis. Algunos de los materiales que son más grandes, más que moléculas y iones, principalmente partículas de alimento o algunas células pequeñas, también se mueven dentro o fuera de la célula.
Son transportadas por exocitosis y endocitosis. Exo hacia afuera, endo hacia adentro. La exocitosis de una célula se da cuando ésta expulsa los productos de desecho o productos de secreción como las hormonas mediante la fisión de una vesícula con la membrana plasmática, perdón, la fusión. Entonces vean que esta vesícula se aproxima a la membrana plasmática, se une o se fusiona con ella y expulsa hacia afuera todos los materiales de desecho, que posteriormente otros órganos, por ejemplo los riñones, van a filtrar todos esos materiales de desecho y van a ser expulsados. Conforme el contenido de la vesícula se libera, la membrana de la vesícula secretora se integra a la membrana plasmática. Entonces hay una integración de la vesícula con la membrana plasmática de la célula. Eso quiere decir que también esa membrana está constituida por fosfolípidos y tiene que tener exactamente la misma estructura o similar que la membrana plasmática para poder unirse y hacer la liberación de los materiales de desechos. En caso contrario, la endocitosis, los materiales son incorporados en la célula. Hay varios tipos de mecanismos, incluyendo la fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediadas por un receptor. En la fagocitosis, la célula requiere partículas grandes de sólidos como alimento o bacterias. Durante la ingestión, los pliegues de la membrana plasmática encierran la célula o partícula. Cuando la membrana rodea la partícula, se fusiona en el punto de contacto formando una vacuola y la vacuola puede entonces fusionarse con los lisosomas. Los lisosomas son los encargados de disolver los materiales que ingresan a la célula. En la pinocitosis se toman, básicamente son materiales disueltos. Pequeñas gotas de fluido son atrapadas por los pliegues de la membrana y las atrapan dentro del citosol en forma de vesículas pequeñas, y posteriormente ese contenido se transporta en el citoplasma de forma lenta y las vesículas se vuelven progresivamente más pequeñas. Entonces vean el ejemplo de cómo se da la endocitosis, donde llega material, se crea una vesícula, hay una invaginación de la membrana plasmática, esa prácticamente se crea la vesícula y posteriormente los lisosomas son los que se encargan de unirse con la vesícula y digerir todo el material de desecho. La pinocitosis, pues hay microvillosidades donde llega material, por ejemplo agua, y igual se crean vesículas y quedan atrapadas dentro de vesículas pinocíticas. Y por último, chicos, vamos a trabajar en varias asignaciones. Hay un quiz en el apartado de quizzes y otro, una guía de estudios que se basa en la simetría de la membrana plasmática y su relevancia para la célula. Este material se encuentra cargado en la biblioteca y el quiz, parte del quiz se responde con este artículo. Y la guía de estudio se resuelve con el apartado del libro. Recuerden que yo les dije que era el capítulo 5. Entonces, por esta semana vamos a trabajar en esas dos actividades y la clase obviamente entraría en el segundo parcial.